Hacía mención recién el embajador Scioli, las protestas, las preocupantes protestas que comenzaron en Brasil con personas que no están de acuerdo con el resultado electoral, sobre todo encabezada por un grupo de camioneros. Bueno, el propio Bolsonaro también habló de este tema y cuestionó el método. Sí, lo comparó con los métodos de la izquierda. Lo cierto, Ariel, es que estos bloqueos de rutas están tomando visibilidad hoy precisamente porque fue el Tribunal Supremo el que dio la orden a la policía rodoviaria de que desactive estas protestas. Pero en realidad comenzaron desde el domingo, por eso lo que decía recién el embajador Scioli, de la situación casi al borde del desabastecimiento. Hace ya 48 horas que está así Brasil con un feriado mañana, una situación muy complicada, básicamente porque era un punto clave del discurso de Bolsonaro. ¿Qué iba a decir Bolsonaro? Lo trataron de convencer justamente para que hable, no tanto ya para que conozca la derrota, sino para que desactive estas protestas. Eran situaciones demasiado violentas donde la policía no actuaba. Es decir, 48 horas, Ariel, las rutas cortadas. La policía recién actuó cuando dio la orden el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos, por supuesto, que no es un amigo de Bolsonaro precisamente. La situación muy complicada a esta hora porque algunos cortes se desactivaron, pero no todos. No todos. Son más de 200 cortes en los principales puntos del país, especialmente el más complejo en el sur, en Catarina del Sur, que es el estado donde más votos sacó Bolsonaro. De hecho, la casi el autopista 80%. que une San Pablo con Río de Janeiro también, ¿no? Exactamente. Bueno, no solamente fueron focos de protesta en las autopistas, sino también el aeropuerto más importante de Brasil, que es allí el aeropuerto de Guarulhos, el de San Pablo. Protestas que comenzaron anoche y continuaron durante la madrugada y que afectaron vuelos. Andrea. Mirá lo que pasaba, Ariel. Estas protestas que decíamos, estos cortes de rutas, uno dice camioneros, pero hay que decir que también hay seguidores de Bolsonaro que se plegaron a estas protestas, que no son camioneros, no pertenecen a ningún sindicato, son simplemente seguidores de Bolsonaro. Participaron de estos cortes de ruta y uno de ellos fue justamente en los alrededores del puerto de Guarulhos. Esto generó demoras impresionantes. Mirá las colas de autos. Esto sucedía esta madrugada muy temprano, pero además esa imagen de la gente caminando por las rutas con las valijas. 25 vuelos se suspendieron, 25 vuelos en el aeropuerto internacional casi más importante del Brasil. Una situación realmente complicada, insistimos. A esta hora no se puede decir que la situación se haya normalizado en las principales rodovías, como se la llama allí, de Brasil. Ante la posibilidad de que la policía no intervenga, es que tuvo que actuar la justicia. Estamos en contacto ahora con Patricio Gómez Talavera, que es analista internacional y además profesor de Ciencias Políticas de la UBA, para entender un poco más allí la situación que se está viviendo en Brasil. Gómez Talavera, buenas tardes. Claudio Rigoli. ¿Cuál es la primera lectura que hace de lo que está sucediendo en Brasil? Buenas noches, Claudio. Básicamente me parece que lo que nosotros estamos viendo es un proceso tumultuoso de pasaje de un mandato a otro, previsiblemente, como uno se puede imaginar en la campaña, y un presidente que de alguna manera trató de utilizar sus márgenes de popularidad para esquivar lo máximo posible el resultado de las urnas, pero no va a ser posible por lo que nosotros estamos viendo. Patricio, por lo que viste del discurso, Bolsonaro no es Trump en la reacción posterior a la derrota electoral. Bolsonaro no es Trump fundamentalmente porque es un líder débil de un movimiento fuerte. Trump es un líder fuerte de un movimiento fuerte. El bolsonarismo excede ampliamente a Bolsonaro. Es una red densa de intereses, de creencias, de partidos políticos, de organizaciones sociales, de referentes locales, con lo cual Bolsonaro no puede hacer estrictamente lo que él quiere. Y la debilidad de su convocatoria de alguna manera da testimonio de eso. Patricio, ¿es el fin político de Bolsonaro por lo que acabas de decir, en el sentido que no tendrá posibilidades para un nuevo mandato cuando termine el mandato de Lula, allí competir en nuevas elecciones, o surgirá un nuevo líder dentro del bolsonarismo? Bolsonaro va a intentar continuar siendo el líder de la oposición a Lula. De hecho, su partido, el Partido Liberal, le acaba de garantizar un salario, una oficina, incluso el alquiler de una casa en Brasilia, pagados por el Partido Liberal.
más que Lula, más que Alexandre de Moraes, el presidente del TCE, el rival de Bolsonaro, los rivales de Bolsonaro, son los líderes con poder territorial de la coalición bolsonarista. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, el gobernador de San Pablo, Tarcísio Freitas, y la tendencia del centro de adaptarse a todos los gobiernos. Hablando un poquito de lo que viene y el desafío para el propio Lula, ¿qué te imaginás que va a pasar, sobre todo en la economía? ¿A quién le va a delegar en definitiva ese rol de ministro de Economía el propio Lula? ¿Y qué actitud pueden llegar a tomar las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son un factor clave, sobre todo para Bolsonaro, en estos 2 largos meses de transición que quedan? Hasta ahora el esquema que Lula parece insinuar es un ministerio o una conducción económica bifronte. Una especie de ministro de planeamiento que se encargue de la negociación política de las cuestiones económicas con el Congreso. Ahí el nombre va a ser un nombre eminentemente político. Muchos hablan de Gleisi Hoffmann, del ex gobernador y senador electo por Piauí, Wellington Díaz. Y el ministro de Hacienda, que va a ser un cuadro seguramente estrictamente político. Estrictamente económico, perdón, técnico. Con lo cual es esperable que figuras como el expresidente del Banco Central brasileño, Enrique Meireles, sean apuntadas como candidatos probables. En lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, el clima general es de aceptación de los resultados, de que la vida castrense sigue al margen de los resultados electorales, que la derrota fue de Bolsonaro y ellos no son un agente político electoral, y se espera que el indicado por Lula para el ministerio vinculado a las Fuerzas Armadas sea, por ejemplo, Geraldo Alckmin o un político del centro derecha familiarizado con el entorno social de los militares. Claro, que era su compañero de fórmula, ¿no? Claro. Patricio, muchos que votaron a Lula, argumentan muchos analistas, dicen, están esperando que tenga un gobierno, el que viene, similar al que tuvo en sus mandatos anteriores. ¿Esto será posible o será un gobierno totalmente distinto al que lleva adelante Lula por la situación que vive hoy Brasil? El éxito del gobierno de Lula depende de la comprensión de que esos gobiernos no pueden repetirse. Y lo que se tiene que ensayar a partir del 1 de enero es una receta totalmente distinta. El contexto es distinto, político, económico, mundial, es distinto, sumamente exigente para Brasil desde el punto de vista económico, de la proyección del crecimiento, desde el punto de vista fiscal. Brasil va a tener un 2023 muy complicado, con lo cual no hay margen para volver a 2011, el año de entrega del gobierno de Lula a Dilma Rousseff. ¿Qué impacto va a tener todo esto que pasa en Brasil en la Argentina? Porque además, más allá de las personalidades que chocaron, de Bolsonaro y el presidente Alberto Fernández, la relación comercial no fue tan mala en estos años. ¿Qué te imaginas para la Argentina? Estos años fueron de una alianza incómoda, insólita, inesperada, incómoda, pero coherente con intereses estructurales que unen a la Argentina y Brasil. Había rechazo político, Argentina era un issue negativo usado por la campaña de Bolsonaro. Cuidado que podemos ser Argentina. Pero eso no obstaculizó alianzas como se dio en la cuestión del arancel externo del Mercosur, donde Bolsonaro y Alberto Fernández convergieron contra las propuestas del presidente uruguayo Lacalle Pou. Ahora lo que se espera más naturalmente es que la relación discurra con más lisura, con más tranquilidad, con más proximidad, dada la relación y la cercanía ideológica entre la administración argentina y la administración